Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otro de nuestros webinars. Bueno, les comparto. La misión que tenemos en Destiny es ser su socio estratégico a la hora de hacer una inversión inmobiliaria, con la idea de llevarlo de la mano en todo el proceso de compra de una manera segura. Además, en Destiny nos hemos dado a la tarea de abrir mercados interesantes para nuestros inversionistas latinoamericanos. Desde hace 20 años trabajamos con la zona de Miami, de Orlando, en Estados Unidos. Hace poco más de un año arrancamos en España y ahora estamos iniciando en la Riviera Maya, México. Hoy estamos muy contentos porque damos inicio a una alianza de negocios con una inmobiliaria boutique de gran prestigio en Madrid, España. Se trata de Horizon Club, que se ha caracterizado por trabajar con los principales desarrollos, representando a las propiedades de mayor prestigio en esta bella ciudad. Y para este webinar tenemos a dos invitados de gran trayectoria y experiencia, cada uno en sus áreas. En primer lugar, quiero presentarles a nuestra socia Verónica Manrique, que es directora de Horizon en Madrid, España. Verónica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también nos va a acompañar nada más ni nada menos que Simona Allen, que es abogada fiscalista de la empresa de abogados, despacho de abogados, que nos apoya con toda la asesoría para nuestros inversionistas, que se llama GD Global Mobility. Despacho de abogados de gran prestigio a lo largo de España y cuenta con diferentes oficinas en las ciudades más importantes de ese país. Muchas gracias, Simona, por acompañarnos. Estamos muy contentos y muy entusiasmados por este webinar. Bueno, vamos a iniciarlo y siempre nos gusta ponernos en contexto, ¿no? ¿Qué estamos hablando hoy? Y digamos, les voy a recordar el título de este webinar es ¿Conoce los beneficios fiscales al invertir en bienes raíces en Madrid? Entonces, estamos hablando de Madrid, una ciudad que está teniendo un impulso, o bueno, llama mucho la atención a todos los latinoamericanos y que además, como en nuestros países estamos teniendo cierta incertidumbres con los gobiernos locales, estamos buscando el plan B. Y esa es una frase que estoy escuchando constantemente, quiero un plan B, un plan B. Y Madrid, sin duda, es una de las opciones que están en los primeros lugares. Entonces, quiero iniciar contigo, Verónica, que como sabes, pues todos nuestros inversionistas son de México y de Latinoamérica, y quiero que nos hables un poco de esta ciudad. ¿Cuál es tu experiencia que estás teniendo tú siendo local, que eres de Madrid, que conoces perfectamente y que tienes tantos años trabajando en esta profesión? ¿Qué tal? Bueno, Oscar, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este webinar. Me encanta estar aquí contigo y con Simona. Creo que vamos a hablar de muchos temas interesantes y pasarlo bien también. Entonces, bueno, yo os cuento, yo de formación soy arquitecto y viví y trabajé muchos años en Londres antes de montar Horizon, ¿no? Entonces, para mí, al volver a Madrid, después de tantos años en Reino Unido y ver que Madrid se había convertido en algo tan internacional, bueno, como que me divierte mucho, ¿no? Y me parece que toda esta variedad cultural aporta muchísimo a la ciudad, a los que vivimos en ella, a los locales, como dices tú, y creo que la riqueza pues, es súper bienvenida, ¿no? Es verdad que también Madrid es una ciudad que te acoge mucho, ¿no? O sea, aquí siempre decimos que tú vienes a vivir como extranjero y al cabo de una semana o 2 semanas vas a tener una cena en casa de alguien. Eso es como lo que nos produce orgullo a los madrileños, ¿no? De decir que nos gusta dar la bienvenida a gente que no ha nacido aquí y eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a nivel inversión inmobiliaria y hay muchísimo movimiento, la verdad es que estamos a tope, esa es la verdad. Hay más demanda que oferta. Creo que es muy importante cuando uno como latinoamericano o como de cualquier otra nacionalidad viene a invertir a Madrid, creo que lo primero es entender la ciudad. O sea, esta es una ciudad pequeña. Entonces, yo, comparado con todas las grandes capitales europeas, ¿no? Creo que uno tiene como que bajar la escala, porque todo es más pequeño.
Aquí, por ejemplo, te digo, si te ofrezco un piso en una planta alta aquí es una cuarta o quinta planta. Claro. Imagínate, ¿no? Vosotros que venís de estos grandes proyectos con una escala monumental, ¿no? Esto es otra cosa. Entonces, esto es pequeñito y con mucho encanto. Pero bueno, nada, encantada de comentar esta nueva situación inmobiliaria contigo. Ay, muchísimas, muchísimas gracias, Verónica. Y es correcto, digo, la verdad es que tenemos muchas veces la imagen de Madrid, pero no conocemos muy bien la escala de la ciudad, los proyectos, y eso es lo que lo hace también encantador, ¿no? Que sea pequeña, que los edificios tengan siempre pisos bajos, que puedas caminar en la ciudad, que tengas bueno, la comida española a todo el mundo nos encanta, en fin, tiene tanto encanto el Parque del Retiro, la verdad, la arquitectura de la ciudad que lo han sabido mantener muy bien, ¿no? Porque luego sucede en otras ciudades que es una ciudad muy bella, pero empiezan a cambiar y a tumbar esos edificios tan bonitos, los empiezan a tumbar y empiezan a hacer otro tipo de arquitectura que muchas veces no llega a ser tan bonito como el que era antes, ¿no? Pero bueno, eso es parte del encanto de Madrid y justamente por eso estamos aquí, porque es una ciudad bellísima que tiene mucho que ofrecer. Y Verónica, Simona, cuéntanos, a ver, tú estás en otra zona, tú eres abogada, fiscalista, sin embargo, parte de tu labor es asesorar a los extranjeros a cómo invertir y a darles toda la información en cuestión o en relación a impuestos, en temas fiscales, que es importante saberlo, ¿no? Para nosotros que somos latinoamericanos y que estamos tan lejos de este país, pues muchas veces todas estas leyes y todos estos compromisos y responsabilidades los desconocemos y no hay nada mejor que tener toda la información a la mano. Platícanos un poco de el movimiento que están teniendo ustedes como despacho de inversionistas extranjeros. Bueno, Oscar, también quisiera darte las gracias por invitarnos a este webinar. Creo que va a ser muy interesante para nosotros también. Vamos a aprender mucho sobre temas de promoción inmobiliaria. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Verónica. Madrid es una ciudad preciosa y tiene una riqueza cultural tremenda. De hecho, yo no soy española y me he quedado en Madrid precisamente por esa belleza que estáis comentando, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista de mi labor como abogada, yo creo que aquí es muy importante destacar que yo me dedico especialmente a la fiscalidad de carácter internacional, por lo cual nuestro despacho está dedicado exclusivamente a cuestiones de movilidad internacional y de fiscalidad internacional, por lo cual la casuística que nosotros estamos teniendo es enorme y sobre todo de personas que residen fuera de España, dentro o fuera de la Unión Europea, esto es totalmente indiferente, y que deciden o bien trasladar su residencia a territorio español o bien simplemente invertir. Por lo cual, las implicaciones que nosotros siempre observamos y procuramos, digamos, ponerlo fácil al cliente, siempre suelen ser a escala mundial, internacional, porque normalmente estamos hablando de personas las cuales disponen de bienes y derechos por todo el mundo, por lo cual ahí ya la fiscalidad sería distinta. En cuanto a la parte fiscal, a mí en este webinar me corresponde explicar un poquito cómo funcionan las cosas en España y más concretamente en Madrid. Ahora entenderéis por qué me refiero a Madrid en concreto. Intentaré ser muy práctica y sobre todo que resulte interesante y atractivo porque de verdad que la fiscalidad es muy divertida. Lo veremos a continuación. Pues muy bien, si queréis voy empezando o... Vamos a pasar, ahorita me gustaría iniciar, Simona, muy interesante porque déjenme comentarles que analizando las diferentes áreas de España, Madrid es una que
tiene los mayores beneficios fiscales para invertir. Exacto. Entonces, ahorita Simona nos va a platicar más a detalle, pero es por eso que nosotros en Destiny apoyamos mucho la inversión en Madrid, justamente porque es un gran lugar para invertir, ¿no? Quiero pasar ahorita con Verónica. Verónica, háblanos un poco de las zonas que consideras son atractivas para invertir en Madrid y también que nos platiques cuáles son los productos que son más atractivos para los inversionistas en cuestión de inversión. Perfecto. Pues mira, o si queréis, os comento un poco sobre esas 2, 3 opciones realmente y ahora voy a pasar a mostrarlo en un mapa de Madrid para que así entendamos las distintas zonas, ¿vale? Me encanta, perfecto. Bien. Bueno, a priori en Olison Club la verdad que trabajamos en las zonas, bueno, más prime, más seguras, más atractivas en realidad de la ciudad, o sea, trabajamos un producto muy prime y básicamente yo siempre digo que solo vendemos lo que yo me compraría. Claro. Del precio Y que sea. eso es importante porque nuestros inversionistas normalmente están fuera, ¿no? Entonces sí es importante tener propiedades en un lugar seguro y que tengan el rendimiento deseado, ¿no? Muchas veces me dicen, oye, Oscar, es que yo quiero una inversión a lo mejor con un mayor presupuesto. Pues sí, pero eso también lleva zonas que a lo mejor están inseguras o unidades o departamentos que no están adaptados correctamente para la renta, en fin, ya nos metemos en problemas. La verdad es que en Destiny, al igual que en Olison, confiamos en proyectos que no tengamos ningún problema. No queremos dolores de cabeza, ¿no? Así es, así es. Tú sabes que compartimos filosofía, ¿no? 100%. Entonces, así es, así es. Entonces, bueno, básicamente nosotros trabajamos en todas estas zonas muy conocidas y muy buenas de la ciudad, que ahora os voy a pasar a mostrar. Las conocéis porque son barrio de Salamanca, barrio de Chamberí, Chamartín también, y cada una tiene un poco su público y su proyecto, que puede ser de inversión, puede ser de familia. Es decir, cada vivienda tiene un proyecto de vida detrás. Claro. Por ejemplo, si una familia con 3 niños, 4, viene a vivir a Madrid y le ayudamos en todo su proyecto de vida, desde elegir colegio, qué ubicación le viene mejor, etcétera, puede ser que el barrio de Salamanca le venga muy bien, pero puede ser que el barrio de Chamartín o Chamberí, que son barrios más populares con familias con niños, entonces, bueno, eso es lo que puede que se adapte mejor a su proyecto de vida. Son zonas muy buenas, pero a lo mejor y fantásticas para un proyecto familiar. Si en cambio lo que tú quieres es tener en Madrid una inversión que alquilas por meses y que aún así tú puedes venir con tus amigos, tu familia o lo que quieras un mes al año o 15 días o pasar unas vacaciones de Navidad, quizás te recomiendo otras zonas como son la zona de centro, de Palacio Real, barrio de Salamanca, pero no zonas tan familiares como este barrio de Chamartín o Chamberí, que tienen otras bondades. A ver, Verónica, nada más para aclarar ese punto, que acabas de decir algo que le encanta a nuestros inversionistas. En Madrid podemos tener propiedades que se renten por un corto plazo, por corta estancia. Así es, así es. De hecho, y estén amueblados, obviamente. O sea, sí, por supuesto. Os voy a enseñar varios ejemplos de esas propiedades que en Olison nos encantan. Ahora los vais a ver. Se rentan fenomenal, funcionan muy bien. No hay una sola zona donde funcione este modelo. Este modelo funciona en varias zonas. Y siempre os vamos a recomendar a nuestros clientes comunes, depende del tamaño de inversión y el tamaño de vivienda que quieran, en qué zona de la ciudad les recomendamos que inviertan ese monto, porque cada zona tiene su tamaño y su destino. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo me compro un buen piso o un buen departamento, como decís allí, en la zona centro, cerca del Palacio Real, cerca de la Plaza Mayor, siempre lo voy a tener alquilado porque siempre tenemos todos estos visitantes de diversos países y cuando tú quieras venir en Navidad, por ejemplo, o en verano, lo vas a disfrutar y vas a estar en el centro de la ciudad. Entonces, eso tiene un tamaño que es el que te vamos a recomendar, que probablemente no sería el mismo que te recomendaríamos en Chamberí. Entonces, claro.
lo que decimos, que en cada zona tiene su naturaleza diferente. Si queréis que veamos un Sí, 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 plano, por favor, vamos a ver el plano y nos enseñas cuáles son las zonas que tú consideras zonas más atractivas. fenomenal. Muy brevemente, ¿eh? Os lo comparto en mi pantalla y lo vamos a ver. Perfecto. A ver, ahí, no sé si lo he hecho bien, creo que sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Madrid es una ciudad bastante clara. Como sabéis, la creó uno de nuestros reyes por azar, porque antes la capital estaba en Toledo. Entonces tiene un trazado bastante fácil. Esta calle es el Paseo de la Castellana y atraviesa de norte a sur la ciudad. Aquí tenéis, bueno, el Parque del Retiro, no, perdón, esta es la Castellana, que me he equivocado. Paseo de la Castellana. Este es el Parque del Retiro, que en general todo el mundo conoce, el barrio de Salamanca, el barrio de Goya, Ibiza, o sea, todos estos barrios alrededor del Parque del Retiro son muy agradables tanto para invertir como para vivir. Bien, si ahora voy a ampliar un poquito y la Puerta de Alcalá, que es bastante conocida, justo delante del Retiro, si tomo el Paseo de la Castellana y cruzo, tengo los barrios de Justicia, que está muy de moda, es como el nuevo, no sé, Soho madrileño, Perfecto. Ajá. un montón de restaurantes, tiendas, todo es muy trendy, como dicen los ingleses. Si continuamos, este es el barrio de Almagro, Almagro, Trafalgar, Chamberí, es un barrio muy elegante, sobre todo, a ver, este de aquí, si consigo ampliarlo, este de aquí se llama el Triángulo de Oro, donde está el Hotel Santo Mauro, que es un hotel, bueno, como veis, un palacete maravilloso. Lo recomiendo para una noche así de enamorados. Y aquí es donde se sitúan todas las embajadas. ¿Veis? Ahí veis el barrio Almagro. Muy agradable a nivel residencial. El barrio contiguo es Trafalgar, también edificios clásicos, fachadas muy bonitas. Y ya, si continúo hacia el norte, en el Paseo de la Castellana, entramos en todo esto que es el Viso, Hispanoamérica, o sea, todo esto es el barrio de Chamartín, que es, como os comentaba, un barrio más residencial. Nosotros decimos que es un barrio, entre comillas, más para españoles, pero más que para españoles yo diría para familias. Es decir, que aquí hay un montón de colegios que te pueden interesar si estás con niños pequeños, el club de tenis, parques. Bueno, es más El para estadio. el Estadio Santiago Bernabéu. Por supuesto. Y bueno, un barrio muy agradable también para vivir, pero quizás no sea el mejor barrio si vienes de vacaciones a Madrid. Si vienes de vacaciones a Madrid, yo siempre te recomendaría estar en esta zona, en Salamanca, Perfecto. Justicia, incluso en todo esto que es la zona del centro con la Plaza Mayor y el Palacio Real de Madrid. Esto es como la zona donde, bueno, tiene más interés turístico. Ah, qué bello. Ujú. Bueno, esto un poco en cuanto a zonas. No sé, Óscar, si quieres que pase a enseñaros algún ejemplo de Sí, sí, vivienda. sí, mira, me gustaría que nos enseñes algunas, digo, para que vean el tipo de propiedades que estamos trabajando, Uh-huh. nuestra audiencia. Después podemos pasar con Simona para que nos hablen de los temas fiscales y Uh-huh. podemos volver contigo para que nos digas cuál es el proceso de compra, porque cada ciudad, cada país tiene su proceso de compra y es importante compartirlo con nuestra audiencia. Así es, perfecto. Entonces paso a la primera propiedad, si os parece. ¿Vale? Perfecto. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bien, perfecto. Aquí os muestro una primera propiedad de Olison, donde vemos que son 120 metros cuadrados. La zona es Salamanca-Goya. Es lo que nosotros llamamos una talla M, como si estuviéramos probando ropa. Entonces, esto corresponde a 3 habitaciones y 2 cuartos de baño. Es una propiedad que se vende, así como la veis, totalmente amueblada y decorada. Como no sé si os he comentado que el 85% de las propiedades en Madrid que se venden son o reformadas o de segunda mano. Es decir, esto es lo que nosotros llamamos una propiedad reformada. El edificio no es nuevo, pero la propiedad sí se ha hecho completamente de principio a fin. Como veis, todo, los cuartos de baño, la fontanería, la electricidad, todo es absolutamente nuevo. Y esta decoración, que es muy neutro y muy agradable, yo creo, sirve tanto para
usarla tú como tu vivienda de vacaciones, como para alquilarla a cualquier cliente. Y se hace siempre con una decoradora que maneja este mercado y sabe que todos estos tonos neutros funcionan muy bien para más o menos cualquier cliente de este perfil. Me encanta, me encanta. Bien. Esto sería una propiedad. Ahora después os comento opciones de alquiler. Aquí pasamos, ¿veis?, a otra zona, a la zona de Chamberí, con 105 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños. Os voy a enseñar siempre opciones de 3 y de 2 dormitorios. ¿Por qué? Porque son las unidades más demandadas en el mercado de vivienda en Madrid. Esto es una estructura de balcones, es decir, no tenemos ventanas, que las ventanas serían hasta aquí, sino que es balcón clásico hasta abajo, con la típica cerrajería de edificio madrileño. Esto es un salón abierto con esas puertas de vidrio, dan a una zona de despacho que ahora, después de la pandemia y con el teletrabajo, es tan popular, ¿no? Sí, muy importante. ¿Veis? Está separado con vidrio, con lo cual no pierdes luz natural. Y este está situado, veis ahí tu espacio para tu teletrabajo maravilloso. Esto está situado en la calle Ponzano, que es una calle muy popular dentro de Chamberí por todos sus restaurantes, barecitos, bueno, una calle que os recomiendo para pasarlo bien cuando vengáis a Madrid. La cocina no es muy grande porque es cierto que este tamaño de vivienda para 3 dormitorios, es decir, se dio prioridad a tener 3 dormitorios frente a tener una cocina grande. Aquí en el plano lo podéis ver, ¿ves? La cocina es bastante pequeñita. Este producto se pensó como producto de inversión, es decir, la persona, el arquitecto con el que trabajamos que ya diseñó y pensó esta reforma, la pensó ya como un producto para un inversor que quiere alquilarlo y sacar una rentabilidad. No se pensó como únicamente para una familia. ¿Por qué? Porque en la calle que está, como os decía, es muy popular entre gente más joven porque estás cerca de la universidad, estás cerca de todos los bares con ambiente y demás. Entonces, esto se diseña de la siguiente manera. Tienes un buen espacio de salón y comedor, esta habitación flexible o despacho, que perfectamente puede ser un dormitorio, aquí con su balcón de luz natural. Seguimos, tienes una muy buena habitación en suite, con su baño y vestidor y tal. Pasamos aquí a una tercera habitación y este baño, que es el baño que sería compartido entre esta habitación y esta. Por eso la cocina no tiene tanto protagonismo, porque obviamente no va a ser un piso familiar. Claro, claro. Pero la verdad es que el espacio está muy bien aprovechado. Sí, y sobre todo destaca que, mira, 1, 2, 3, 4 balcones a la calle Ponzano, eso es muy positivo. La tipología normal por arquitectura en Madrid serían 2 o 3 balcones. O sea que yo aquí siempre esta propiedad la recomendaría por el número de balcones y la flexibilidad. Y también Claro. que la reforma está pensada para el tipo de público que vas a tener aquí como potencial cliente o comprador o inquilino, ¿no? Espectacular. Además me encantan las decoraciones que estás mostrando porque son muy limpias, con mucha luz, muy bien pensadas, con los Sí. espacios muy bien aprovechados, ¿no? Esto es un perfil muy pensado para inversor, o sea, una cosa muy práctica, ¿sabes? A ver, Sí, vamos a ver ahora ejemplos que van a ser más personales, ¿no? Pero claro. bueno, estábamos muy pensando en estos clientes. Este ejemplo es muy parecido, también en la zona de Chamberí. Este es un ejemplo muy similar, ¿ves? Con muchos balcones, mucha luz natural, todo muy blanco, muy neutro, que funciona muy bien para alquilar. ¿Ves? Una cosa sencilla, luminosa. Obviamente esto es un trabajo que lo hacemos con nuestra decoradora, que está muy especializada en temas de inversión, para que, como decimos, esto funcione para cualquier tipo de cliente que te lo quiera alquilar, ¿no? Pero déjame volver a aclarar porque esto me parece una muy buena noticia para nuestros inversionistas. ¿Ustedes eh, ya venden la propiedad amueblada así como está? Así, tal y como la ves. Ajá, es que eso bueno, hemos tenido mucha gente que nos hace esa pregunta porque es un dolor de cabeza tener uno que ir a escoger los muebles, dónde comprarlos, no saben. Entonces, el hecho de que les demos esta solución, bueno, es una muy buena noticia, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso te diría que se venden ya con todo o sea, si pudiera abrir este cajón, esta gaveta que tengo aquí, verías que Ajá, están los platos, los vasos, todo
listo para empezar el negocio. O sea, es llegar con las maletas, punto. Así es. Maravilloso. Y entendemos que va a ser un negocio, tiene que estar listo para arrancar al día siguiente, ¿no? Perfecto. Así es. Nada, perdón, os voy a enseñar un caso de éxito que hemos tenido hace poco. Perdón, este no. Ajá. A ver, os voy a enseñar que es un caso de éxito muy gracioso. Vamos a ver, os enseño alguna foto. Es una vivienda de mayor precio, que también, como ves, se vende totalmente decorada, amueblada, con sus cuadros, con hasta las plantas, una terracita, todo funcionando. Bien, esta vivienda la compró un cliente con el que tenemos muy buena relación, nos la compró por teléfono porque sabía que iba a durar muy poco tiempo en el mercado, con lo cual ya sabes que usamos ahora todas las herramientas de vídeo, videovisita, absolutamente todo lo hacemos de día, de noche, no hay ningún problema. Estas cocinas en isla, que son muy sociales, que está abierta al salón, obviamente tiene mucho éxito. Y bien, y esta vivienda se escrituró hace unos días, antes de que estuviera pasada por notaría, o sea, ya finalizada la compra. Antes de eso ya la teníamos alquilada también por teléfono a un cliente de Londres que combinaba muy bien lo que el inversor quería y la seguridad y la tranquilidad que él necesitaba, ¿no? Entonces, nada, todo esto que llamamos un poco paquete completo, ¿no? O sea, que tú hagas tu inversión y él ya solo ha venido a firmar su compraventa y su alquiler con el señor de Londres. Ya está, en un viaje de 2-3 días, todo hecho y nos ha dado tiempo a ir a comer. O sea que, no, bueno. Nada, me encanta. Esto funciona muy bien. Bueno, tenemos muchísimas más propiedades para enseñaros, pero tampoco quiero acaparar todo el tiempo. No, la verdad es que nos has enseñado y nos has dado una idea muy buena porque los pisos son bellísimos, la decoración me parece muy acertada y sobre todo que a nuestros inversionistas les resolvemos absolutamente todo, que es, como bien lo comenté en un inicio, por la misión de Destiny y sin duda también la misión de Olison. Pues vamos a pasar con Simona. Simona, pues ya viste el tipo de producto, que obviamente tú lo conoces muy bien en Madrid, pero el tipo de producto que estamos trabajando con Verónica. Entonces, esto es un negocio, ¿no? Y como es un negocio, vamos a tener diferentes tipos de inversionistas. Como tú sabes, estamos promoviendo mucho la Golden Visa porque es algo fantástico para nuestros, ahora sí que nuestros inversionistas latinoamericanos, y es el plan B, ese que yo mencionaba, que a través de la Golden Visa pueden obtener la residencia, sin embargo no tienen la necesidad de vivir en España, ¿no? Lo cual es una gran ventaja, y no te vuelves, y tú lo vas a aclarar, no te vuelves un residente fiscalista hasta que vivas más de 183 días, lo cual también es una gran ventaja porque tú tomas la decisión si te vuelves o no un residente fiscal. Correcto. Ahora, platícanos tú un poquito más a fondo sobre estos temas. Bueno, como muy bien has comentado, Óscar, esta flexibilidad de poder decidir dónde vas a ser residente fiscal y no tener que residir obligatoriamente en España para poder acceder a la Golden Visa es una gran ventaja efectivamente, y en la medida que no se cumplan los requisitos establecidos por la ley para llegar a ser considerado residente fiscal en España, no adquirirías esta condición en ningún momento. Dicho lo cual, si os parece, vamos a empezar explicando un poquito cuáles son las principales condiciones de la adquisición de la residencia fiscal en España. Los criterios que tenemos en España para determinar si una persona es residente o no residente fiscal son básicamente tres. El principal criterio es el que vemos aquí, el denominado el criterio de permanencia, el cual nos llega a decir que si una persona permanece en territorio español durante más de 183 días en el ejercicio fiscal, en este caso la persona será considerada como residente fiscal en España. Cuando estamos hablando de ejercicio fiscal, simplemente dejadme clarificar que estamos hablando del año natural, es decir, el ejercicio fiscal en España siempre comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.
Por lo cual, durante este periodo de tiempo, tenemos que determinar si permanecemos o no más de 183 días en España y dependiendo de ello tendríamos la consideración de residentes o no residentes fiscales. Por otra parte, tenemos otros dos criterios. Tenemos el criterio de centro de intereses económicos, donde nos encontramos con una posibilidad de atraer nuestra residencia fiscal a España, siempre y cuando se puede llegar a considerar que la mayor parte de nuestros ingresos provienen de bienes, activos, derechos que se sitúan en España. Y por otra parte, y por último, tenemos una presunción de residencia en España en el caso de que tengamos el núcleo de nuestros intereses familiares situado en España. Es decir, si nuestra familia, nuestros hijos dependientes económicamente de nosotros o el cónyuge no separado legalmente residen en España. Por tanto, aquí vemos tres criterios, pero el principal de ellos se puede decir que es el primero, el de 183 días de permanencia o no en territorio español. Dicho esto, vamos a ver brevemente cuál es la diferencia y cuáles son las implicaciones principales de ser residente fiscal o no residente fiscal. Creo que es importante empezar por la condición de no residentes fiscales porque probablemente eso sería la mayoría de los casos con los que nos encontraríamos. Los no residentes fiscales, correcto. Entonces, los no residentes fiscales son personas las cuales, como hemos dicho anteriormente, están menos de 183 días en España, únicamente invierten en España adquiriendo uno, dos o varios inmuebles en territorio español, pero residen en otro país que puede ser miembro de la Unión Europea, puede ser México, puede ser Colombia, puede ser Estados Unidos, puede ser cualquier otro país. En este caso, las implicaciones fiscales para esa persona son mínimas. ¿Y por qué digo mínimas? Porque siendo no residente fiscal en España, estamos obligados a tributar aquí únicamente por nuestras rentas de fuente española, lo cual en términos de rentas inmobiliarias hace referencia únicamente a los rendimientos obtenidos por inmuebles situados, localizados en territorio español, por lo cual no habría ninguna absolutamente implicación para la persona en relación con el resto de inversiones que pueda tener en otros países o en su país de residencia. Únicamente tributaría en España por lo que tenga en España. En cuanto a los gravámenes aplicables a los no residentes fiscales, siempre hablando de personas que residen fuera de la Unión Europea y que desean obtener la Golden Visa, los tipos impositivos aquí son fijos, es decir, cuando estamos hablando de rendimientos procedentes del arrendamiento de un bien inmueble, el tipo impositivo aplicable será de 24% fijo, con independencia de la cantidad del monto total obtenido durante el año de estos alquileres, siempre será un 24%. Por otra parte, si el inversor decide igualmente adquirir algunas acciones o participaciones en empresas situadas en España, también lo puede hacer y la tributación en principio sería de un 19% fijo. No obstante, existen convenios para evitar la doble imposición internacional firmados entre España y México, entre España y Colombia, España y Estados Unidos, y este 19% en muchas ocasiones disminuye a 10 o 15%. Ahora bien, esta es la parte referente a la condición de no residentes fiscales. También creo que aquí es importante hacer una pequeña referencia al tema del impuesto sobre el patrimonio. En España tenemos el impuesto sobre el patrimonio, que es una especie de declaración mediante la cual se tributa por los bienes y derechos que tenemos o bien en España o bien por todo el mundo, dependiendo de si somos residentes o no residentes fiscales. Pues bien, en el caso de los no residentes fiscales y además personas las cuales tienen un inmueble situado en el territorio de la Comunidad de Madrid,
estarían, permitidme utilizar esta frase, totalmente salvados, porque en Madrid el impuesto sobre el patrimonio está totalmente bonificado, por lo cual, aunque la persona pueda llegar a tener la obligación formal de presentar esta declaración, no resultaría ningún impuesto a pagar por este concepto. Buenísimo. De hecho, la Comunidad de Madrid es un territorio muy atractivo desde el punto de vista fiscal. Nos consideran una especie de paraíso fiscal situado dentro de España, y eso es porque en España, como muy bien has dicho anteriormente, Óscar, estamos divididos, por así decirlo, en distintas comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma tiene cierto poder legislativo y puede operar, regular sus impuestos, los impuestos de sus residentes, por así decirlo. El impuesto sobre el patrimonio, por ejemplo, es uno de estos impuestos que está totalmente gestionado por las comunidades autónomas, y la Comunidad Autónoma de Madrid, como siempre, ha establecido las mayores ventajas posibles en relación con el impuesto sobre el patrimonio y en relación con otros impuestos también, como vamos a ver más adelante. Simona, de eso, ¿sabes qué te quería comentar? Que con lo que dices de que no tenemos el impuesto sobre el patrimonio en Madrid, imagínate que tenemos nosotros, en el censo oficial tenemos 11.600 residentes de grandes patrimonios. Y nosotros... ¿Por qué será? No será casualidad. ¿Por qué será? Exacto. Y siempre hablando de que Madrid es pequeño, ¿no? O sea, 11.000 para México ya sé que no es nada, pero para Madrid esto es así de pequeñito, es muchísimo, ¿no? Entonces, fíjate también que tenemos clientes, igual que te pasa a ti, que dentro del territorio español se mueven de Barcelona o de otras comunidades autónomas a Madrid. Exacto. Porque a nivel inversión y a nivel fiscal, como tú dices, les resulta mucho más atractivo, ¿no? Exacto. No, y además os puedo dar una comparación en relación con el resto de los países de la Unión Europea. Sinceramente, Madrid es muy buena opción desde el punto de vista fiscal y, por supuesto, desde el punto de vista de inversión, ya que, como habéis comentado, es una ciudad muy segura, es una ciudad que tiene un encanto tremendo y muy turística, además. Pero la parte fiscal es algo que para nosotros es una maravilla. Como entenderéis, yo como abogada fiscalista, a mí esto me permite actuar, planificar y me da un margen de actuación enorme. Entonces, estamos encantados todos. Y por eso estamos aquí y conociendo esto, porque lo importante es dar a conocer estos beneficios, ¿no? Para que la gente que está valorando o valuando invertir en España, pues Madrid es una gran opción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oscar, perdón que te interrumpa, Simona, nada. No te preocupes, Verónica. Es solo un comentario con lo que tú dices, ¿no? O sea, yo creo que también es importante entender que todas estas ventajas fiscales y, digamos que, impulso a la inversión vienen dentro de una ley que fue la Ley de Emprendedores, que tiene ya unos años, bajo la que se amparaba la Golden Visa, que sé que quizás nos vas a explicar algunos parámetros, Simona. Quiero decir, hay un plan país para que Madrid sea muy atractiva para la inversión. O sea, quiero decir, esto no hay ninguna improvisación. Hay un plan, no es casualidad. Un plan detrás. Hay un plan a nivel gobierno para que Madrid sea, si me permitís decirlo, súper sexy para invertir, ¿no? Bueno, lo están logrando. Nunca mejor dicho. Lo están logrando. Bueno, pero lo digo porque no quiero que... O sea, no es nada improvisado, es una planificación que ya lleva muchos años. Entonces, claro. Nos encanta que el impuesto sobre el patrimonio esté perdonado en Madrid, me encanta. Además, y no solamente el impuesto sobre el patrimonio. Eso es. Hay más. Eso es, nada, ya... Cuéntanos. Es tu territorio. Os cuento. A ver, una vez explicada la parte de los no residentes fiscales, vamos a pasar muy brevemente a explicar cómo tributaría un residente fiscal en España.
Aunque entendemos que no sería en la mayoría de los casos, sí que podemos encontrarnos con algunos clientes interesados en trasladar su residencia en España porque, bueno, pues después de cobrar la pensión de jubilación, pues desean retirarse, vivir en un sitio tranquilo, seguro y les gusta Madrid como destino. Nos solemos encontrar muchas veces con este tipo de casos. Pues bien, en estas situaciones, como entenderéis, la persona es más que probable que permanezca más de 183 días en el año en España, por lo cual pasaría a tener la consideración de residente fiscal en territorio español. La principal implicación de ello es que el individuo quedaría sujeto a tributación en España por sus rentas de fuente mundial. Es decir, tendría que declarar en España todos los rendimientos que tenga por todo el mundo procedentes de inmuebles, acciones, cuentas bancarias, etcétera, etcétera. No obstante, España, volvemos a repetir, tiene convenios para evitar la doble imposición internacional con muchísimos países, entre los cuales están los países, casi todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos y terceros países fuera de la Unión Europea. Por tanto, no hay ningún absolutamente riesgo de doble imposición y esto será evitado por completo a través de la normativa interna española y a través de la propia declaración de impuestos que los residentes fiscales presentan en España. En cuanto a los porcentajes de tributación, estos son progresivos y varían entre 19 y el 47% y como podéis ver aquí, en esta tabla, Madrid se sitúa al 45,5%. De nuevo, Madrid sale ganadora porque en el resto de comunidades autónomas estos porcentajes pueden variar debido al poder legislativo que tiene cada comunidad autónoma, por lo cual se pueden incrementar o disminuir en menor o mayor medida. Pero Madrid, de nuevo, como podéis ver, y por supuesto no es casualidad, tiene un porcentaje máximo de 45,5%. Además, aquí lo que nos interesa muchísimo es hacer mención a los alquileres, los ingresos procedentes de alquiler, los cuales podrán beneficiarse de muchas ventajas desde el punto de vista fiscal. En primer lugar, cualquier gasto relacionado al inmueble alquilado será deducible a la hora de determinar pues, el rendimiento neto tributable en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además, si a eso le añadimos que el alquiler es un alquiler de larga estancia, no un alquiler turístico, en este caso podremos disfrutar de una reducción adicional de 60% sobre los ingresos tributables, por lo cual si estamos hablando de una cantidad, por ejemplo, de 1.000 euros y podemos restar 500 euros en concepto de gastos deducibles, nos quedarían 500 euros tributables, de los cuales además vamos a practicar una reducción de 60% y tras ello ya y entraríamos a tributar a los porcentajes bajo los porcentajes anteriormente mencionados. Por lo cual, esta es una ventaja también que yo creo que es muy, muy importante mencionar. Claro. Y de nuevo, claro, Oscar, insistir, aquí estamos a un tipo impositivo de 45,5% cuando en el resto de las comunidades autónomas puede llegar hasta un 54% dependiendo del caso del que se Pues sí, trate. pero con ese 60% de ahorro, olvídate. Ya eso. Exacto, exacto. Está pensado justamente para poder incentivar, digamos, este tipo de inversiones y alquileres. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, aquí, como veis, tengo una diapositiva muy interesante, pero sinceramente nos podemos olvidar del todo porque nos encontramos en Madrid. Entonces, como nos encontramos en Madrid y estamos aquí en el punto verde, como podéis ver, Estamos bonificación que exentos. exacto, prácticamente elimina el impuesto. Por lo cual, mientras en el resto de comunidades autónomas tenemos una tributación que puede llegar hasta 3,75% en el impuesto sobre el patrimonio, en Madrid
estamos bonificados al 100%. Entonces, yo creo que esta parte nos la podemos ya saltar y seguir viviendo felices y pasar al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bueno, este es otro impuesto que a lo mejor puede llegar a interesar a nuestros clientes, porque una vez que invertamos en Madrid, bueno, pues nos interesa saber qué pasaría en el caso de que nuestros hijos hereden nuestro patrimonio, o en el caso de que decidamos pues hacer una donación. Pues bien, yéndonos a la normativa que tenemos en Madrid respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, de nuevo, vemos que tenemos distintas regulaciones en cada comunidad autónoma. Algunas son más ventajosas, otras son menos ventajosas, pero como regla general, pues la tributación no es muy alta. No obstante, aquí de nuevo podemos ver este mapita en el que vemos los puntos verdes. Como veis, en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones tenemos muchos territorios con ventajas fiscales, pero ninguno tiene las ventajas fiscales que más adelante vamos a ver en la Comunidad de Madrid, de nuevo. Aquí, por ejemplo, simplemente una breve mención. ¿Cuándo se aplicaría este impuesto? Pues se aplicaría en el caso de recibir bienes y derechos por herencia, legado o título sucesorio, cuando se produce la adquisición de bienes o derechos por una donación en vida, o en el caso de los seguros de vida, que tienen pues un tratamiento un poquito más especial. Como veis aquí tenemos una pequeña distinción entre tipos de clientes, residentes o no residentes, y en el caso de los no residentes fiscales, pues simplemente aclarar que aunque sean no residentes fiscales, la normativa aplicable sería de la comunidad autónoma en la que se sitúe el bien heredado o los bienes heredados o donados. Entonces, dicho esto, aquí tenemos un poco de jurisprudencia y casos prácticos, pero yo me gustaría que vieseis un poquito este último ejemplo, que creo que va a ser muy interesante, ¿vale? En la Comunidad de Madrid tenemos una bonificación del 99% sobre la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Esto significa que el impuesto adeudado resultante de la herencia o la donación estará exento en un 99% y, por tanto, el contribuyente pagará solamente 1% de lo que debería pagar. Por ejemplo, tomemos un ejemplo. Si tras realizar los cálculos oportunos resulta un impuesto de sucesiones y donaciones a pagar de 15.000 euros, gracias a esta exención del 99%, lo que habría que pagar sería solamente 150 euros y el resto de 14.850 euros quedarían totalmente exentos de tributación. Es un punto muy importante. Digo, Es realmente muy no se importante. paga impuestos sobre herencias, donaciones, Exacto. sucesiones. Correcto, Oscar, correcto. Esto se podría producir entre familiares directos, ¿vale? Estamos hablando de sucesión o donación entre cónyuge y familiares directos del causante o donante, como pueden ser, por ejemplo, los descendientes, los hijos. Hay que ver cada caso, pero como ya os comento y como podéis ver en este pequeño esquemita, la bonificación hace que prácticamente no exista un impuesto de sucesiones y donaciones en Madrid, al igual que ocurre, por ejemplo, en el impuesto de patrimonio, que realmente es que ahí ya es la cuota a pagar es literalmente cero. Wow, increíble. No, bueno, la verdad es que este último beneficio es uno de los temas más recurrentes en preguntas de los inversionistas. Entonces, es un tema muy importante. Te hago una pregunta, Simona. A la hora de invertir en Madrid, ¿qué diferencia y qué es más conveniente invertir como persona física o como persona moral o persona jurídica, como le llaman Jurídica. ustedes?
Invertir como persona física es muy ventajoso en Madrid, porque realmente la regulación que os acabo de comentar es a nivel persona física. Por supuesto que se puede invertir a través de una empresa, en cuyo caso la tributación sería a través del impuesto sobre sociedades. No el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino que el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades no tiene una regulación autonómica, es una regulación estatal para absolutamente todos los territorios y consiste en la tributación a un 25% fijo sobre los rendimientos obtenidos por la sociedad y a partir de ahí, pues el cobro, digamos, de estas ganancias que la sociedad obtenga se tiene, como entendéis, que trasladar de la empresa a la persona física, Claro, y al ahí hay socio. otro pago, ¿no? Ahí hay otro pago. Este otro pago se puede producir o bien a través de pago de unos dividendos, en cuyo caso, pues para los residentes fiscales tributarían del 19 al 26% en el IRPF, o bien a través de rentas de trabajo, que en cuyo caso, pues para los residentes fiscales estaría sujeto a tributación entre el 19 y 47%. Si estamos hablando de no residentes fiscales, el dividendo igualmente volvemos al 19% fijo y las rentas de trabajo pues al 24% fijo también. Si Hay una que familia quiere valorar, Oscar. invertir, perdón, si una familia quiere invertir, por decir, el papá y la mamá, y dicen que vas a comprar una propiedad y que esté a nombre de los dos, pues está a nombre de los dos y no tiene ningún problema y se hace el tratamiento como si fuera comprado como persona física, ¿no? Absolutamente. Okay. No hay absolutamente ningún inconveniente que la propiedad pertenezca a una, dos, tres, cuatro o las personas las cuales quieran participar en la adquisición. Perfecto. Desde el ¿Hay punto una de vista fiscal, limitante quiero de decir. edad, por ejemplo, si una familia quiere poner a los hijos, ¿hay alguna limitante de edad? A partir de los 18 años Ok, no a habría partir de los ningún 18 años. absolutamente Ok, problema. perfecto. Claro, porque a partir de los 18 años podrían llegar a adquirir la propiedad real del inmueble. Ahora bien, si estamos adquiriendo un inmueble y decidimos donar este inmueble a un menor de edad, se puede hacer, pero hay que nombrar a un administrador, digamos, de estos Claro, bienes que sea mayor de edad y que, por supuesto, no tendrá el poder de disposición, no podrá ni vender ni hacer alguna operación de mayor importancia, simplemente pues administrar con buena fe esa propiedad. totalmente. Perfecto. Pues buenísimo, creo que clarísimo. Ahora sí entramos dimos mucha información fiscal muy interesante y vimos las bondades de invertir en Madrid. Ahora quisiera pasar con Verónica. Verónica, como tú sabes, tenemos mucha gente interesada en invertir en Madrid. ¿Cuáles son los pasos que que deben de tener nuestros inversionistas de México, de Latinoamérica, para comprar una propiedad en Madrid? Perfecto. Mira, pues ahí seguro que nos vendrá muy bien que se apoyen en Simona, porque básicamente es un tema de documentación, es decir, los pasos son bienes, enseñamos propiedades, hacemos la negociación, se firma una oferta, o sea, el proceso normal de compra de cualquier país. Ahora bien, hay dos contratos, uno que es el contrato de arras, que es un contrato privado entre las partes que se firma en nuestra oficina, como tú sabes, y que conlleva un pago del 10%. Ese contrato de arras se puede firmar, obviamente ambas partes tienen que estar plenamente identificadas. En este caso, el comprador, que se entiende que no es español, puede estar identificado con su pasaporte. Con eso es suficiente para ese paso. Perdona que te interrumpa ahí. Para ese paso y para el pago del 10%, ¿no? Eso es Exacto. bien importante. El pago del 10% puede venir de una cuenta extranjera. En general es bastante habitual. Puede haber algún caso en el que el vendedor te pida que por favor el dinero venga de una cuenta española, pero no suele haber problema. Puede venir de tu cuenta donde la tengas, en México, en Estados Unidos, donde quieras. Bien, eso es un contrato privado que está regulado por la ley, por el artículo 1454 y demás. Y bueno, nada, para eso tienen aquí a nuestro abogado y como tú sabes, a disposición para cualquier consulta sin ningún coste, siempre y cuando sea una cosa generalista del contrato de arras. Ahora bien, mi recomendación para todos los temas fiscales, Golden Visa, residencia, herencias,
Como tú decías, el otro día tuvimos un caso de un niño, de una familia que ponían la casa a nombre de un menor, era italiano, la madre brasileña, bueno, y se instrumentó exactamente como ha descrito Simona antes, con un administrador mayor de 18 años, y bueno, y requirió de una consultoría externa, como la empresa de Simona, que las asesoró en todos los pasos, porque obviamente nosotros hacemos un asesoramiento general de la compra de una vivienda, pero luego, como dice Simona, cada caso es muy particular, cada país funciona o país de origen funciona de una manera distinta y nuestra recomendación siempre es que vengan guiados por un especialista, porque no solo fiscalmente, sino también si quieren pedir un préstamo para comprar la propiedad, no es lo mismo, como sabemos con Simona, no es lo mismo si lo quieren hacer a nivel particular o a nivel de empresa. O sea, digamos que hay como un baile de muchos factores que por eso trabajamos los dos profesionales juntos para tener todo eso controlado y que el esquema de compra sea el más ordenado y el más apropiado para esa familia o ese inversor o ese grupo de inversores en concreto, ¿no? Entonces, yo te diría que los pasos básicos son muy fáciles, es decir, para el contrato de arras lo puedes hacer con tu pasaporte y con tu cuenta bancaria del país de origen, pero en cambio ya a la hora de la escritura ante notario, sí tienes que disponer de una cuenta bancaria en España, sí tienes que disponer de un NIE, que es el número de identificación para extranjeros, que básicamente es el número con el que la agencia tributaria, o sea, el fisco, te puede localizar y te tiene ordenado y dentro del sistema para que realices el pago de tu impuesto a la compra, ¿no? Entonces, todos esos pasos, siempre que vengas de otro país, yo recomendaría hacerlos asesorado por un experto, como puede ser la empresa de Simona, porque todo va a ir mucho mejor. Y sobre todo, todos los rendimientos del dinero que estás invirtiendo van a ser lo más efectivos posible, ¿no? 100% de acuerdo contigo. Entonces, bueno, esos pasos que diste son muy importantes y nosotros los trabajamos justamente con el despacho de Simona, ¿no? Para el tema de la apertura de la cuenta. Sin embargo, el anticipo sí es posible mandarlo desde una cuenta en extranjero, ¿no? Que normalmente es del 10%. Esa es una parte importante. Posteriormente tiene que viajar a España, abrir una cuenta de banco, sacar el NIE, que obviamente contamos con la asesoría de GD Global Mobility, que puede ayudar en todo este proceso para que llegue el cliente y ya nada más firme la cuenta de banco, firme las formas o los poderes que tiene que dar a la empresa y obviamente firme la escritura. Pues creo que queda clarísimo. La verdad es que, como pueden ver, tenemos una gran oportunidad para poder invertir en España, para poder residir en España y en un futuro pues, poder convertirse en tanto residente o ciudadano español con un pasaporte europeo, lo cual lo hace muy fácil a través de la Golden Visa, pero siempre es importante estar bien asesorado de profesionales locales que sepan hacer las cosas, ¿no? Esa es una recomendación que siempre damos a nuestros inversionistas. Nos están llegando cantidad de preguntas. La verdad es que se nos está acabando el tiempo. No podemos responderlas. Sin embargo, vamos a responderlas estas vía email. Así que, Verónica, Simona, les voy a pedir, conforme vayan llegando las preguntas, si tengo alguna duda, se les voy a pedir la respuesta para que la podamos compartir con nuestra audiencia. No sé si quieren dar un último comentario. Verónica. Bueno, nada, yo invitaría a todos tus clientes a que visiten Madrid, lo conozcan. Creo que no hay nada como caminar una ciudad para notar la vibración y que siempre compren en una zona de la ciudad que les haga sentir algo, que les haga sentir bien. Creo que para mí un espacio es como lo más personal que hay después de la ropa o de las personas. Entonces, sea inversión, sea para ti, sea por gusto, algo que te ilusione. Esa sería mi recomendación. Me encanta, coincido contigo, tienes que sentirlo, ¿no? Tienes que estar, a la hora de comprar una propiedad es una parte de ti
tienes que sentirte muy contento con esa inversión. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en resolverles todos los problemas para que lo disfruten y sea una buena inversión desde el punto de vista de negocios como de patrimonio, como de, pues en fin, de un tema personal, ¿no? Simona, un último comentario. Último comentario. Que no os asuste la parte fiscal. Como habéis visto en Madrid, estamos muy bien posicionados a nivel europeo, diría yo. Estamos aquí para lo que necesitéis, para cualquier duda y será un placer poder ayudaros. Ay, muchas gracias. Bueno, sin duda Simona tiene todo el conocimiento para apoyar a nuestros inversionistas. Está a su disposición. Y bueno, si quieren profundizar más acerca del tema fiscal o están interesados en invertir en esta maravillosa ciudad que es Madrid, por favor, comuníquese con nosotros en los datos que aparecen en pantalla. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro blog en destiny.mx, donde van a encontrar contenido de gran valor para su próxima inversión inmobiliaria. Y por favor, síganos en nuestros webinars todas las semanas. Que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Simona. Muchas gracias, Verónica. Un gusto tenerlas en este webinar. A ti, Oscar.